segundo. Empezar. Muy bien, entonces. Es que no puedo. Muy bien, entonces lo primero que tenemos que recordar nuevamente es la misión y la visión de nuestra querida facultad, ¿ya? Hacer profesionales, obviamente capacitados para hacer frente a los cambios actuales, ¿ya? ¿Cuál es el logro de la clase? Es sobre todo que ustedes tengan conocimientos, ¿no? Del uso, pues, y no abuso de los exámenes de laboratorio. Dentro de estos, el examen de orina es de vital importancia porque el costo es bastante mínimo y sobre todo da una gran información acerca de las patologías renales, ¿ya? Entonces es interesante saber de que el examen de orina desde tiempos muy antiguos, ¿no? Ha sido pues usado en cuenta para saber enfermedades, como por ejemplo, a veces probaban la orina para ver si había azúcar, ¿no? El tema de Hipócrates ya observaba la apariencia de la orina para inferir pues si es que había espuma, saber de que había algún problema a nivel pues del riñón, ¿no? Es importante también que no solamente eh, vamos a tener en cuenta el examen simple de orina, sino hay que hacer un interrogatorio, el cual le va a dar más soporte, ¿no? Al resultado de esta muestra de orina. Les cuento que a veces yo tengo exámenes de orina patológicos y muchas veces significa a veces de que el paciente se tomó mal la muestra y no necesariamente que haya una infección urinaria. ¿Ya? Acuérdense que hay determinadas características y protocolos para la toma de los análisis, sobre todo el examen de orina, para que pues podamos tener unos buenos resultados, ¿no? Muy bien, miren, acá vemos pues y debemos saber de que nuestra orina es variable, ¿no? Y sabemos pues que depende de los líquidos que tomamos, depende si estamos deshidratados, depende incluso hasta lo que comamos, porque a veces yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta que después de comer una parrilla, esas pues opíparas, nuestra orina va a salir pues hasta con un olor diferente, ¿no? Entonces, recordemos que va a variar las características de la orina, ¿ya? A veces ni cuenta nos damos, pero yo creo que usted hay que tener un poquito más de detenimiento y poder ver esos cambios, ¿no? El volumen urinario puede variar de acuerdo a los líquidos que tomemos, ¿no? Puede variar hasta lo mínimo que necesitamos para eliminar la eliminación de las toxinas, es de 0.5 litros, ¿no? Sin embargo, estas pueden llegar hasta 5 o 6 litros, ¿no? En valores normales se puede decir hasta 2 litros. Recordemos que es importante también, y ustedes siempre les he dicho cuando hagan las funciones biológicas, no solamente consignar la orina total, sino que consignar en cada micción cuánto de volumen tiene, porque a veces hay pacientes que tienen una vejiga grande, por ejemplo, los pacientes con vejiga neurogénica, donde pues tienen una capacidad de 500 en un solo día o en una sola micción pueden eliminar 500 por vez, ¿no? Habitualmente y lo normal es orinar pues 150, 250 y lo que sí les recomiendo es a la hora de preguntar por vasos. ¿Cuántos vasos usted más o menos calcula orina cada vez que usted va al baño? Te va a decir, ay, doctor, un vaso, más o menos calculas. Un vaso chico, un vaso grande. Ah, un vaso chico, ya, más o menos 150. Un vaso grande, 250. ¿Ya? ¿Y cuántas veces usted va al baño? A orinar, ¿no? El otro tema también que a veces la gente confunde, o los pacientes confunde con orinar, hacer la deposición, por si acaso. ¿Ya? Entonces hay que aclarar bien lo que es orinar, ¿ya? ¿Cuántas veces orinas en la mañana? En el día, 3, 5 veces, eso es normal, hasta 6 veces. Y en la noche lo normal es una vez.
pero podemos ver que hay algunos pacientes que más bien invierten y orinan pues 5 veces en la noche y pocas veces en el día, ¿no? Entonces ya estamos hablando de nicturia. Acá tenemos un cuadro donde evidenciamos las características de la orina. Tenemos características organolépticas, ¿no? Desde el color, el olor, ¿no? El color es un amarillo pálido o ámbar oscuro. A más diluida la orina va a estar más transparente, ¿no? Hay pacientes que hacen la famosa dieta del agua para bajar de peso, toman bastante agua, unos 8 litros, y cada vez van a ver pues que su orina es más transparente. El olor es un olor sui generis. El volumen habíamos dicho que puede ser de 750 a 2000. El pH también es variable, puede ir de 5, generalmente 5 a 7. La densidad puede ir de 1003 a 1032. La osmolalidad, dependiendo, pues a más concentrada la orina, mayor osmolalidad. Por lo general, no deberíamos tener urobilinógeno en la orina. La presencia de glóbulos blancos no siempre te va a indicar que hay una infección urinaria. Yo puedo tener presencia de glóbulos blancos y puedo tratarse de una nefritis intersticial, ¿ya? Eh, la esterasa leucocitaria, si es positivo, me está indicando que probablemente haya una infección urinaria, ¿ya? Proteínas, generalmente puede haber trazas. Acuérdense que las proteínas pueden ser normales hasta 150 miligramos por día. Bilirrubinas, generalmente no hay. Las cetonas tampoco. Los nitritos, si es que hay, nos están indicando que hay una infección urinaria. Sangre, por lo general, no debe haber, ni glucosa tampoco. En algunas patologías puede haber sangre, como por ejemplo el síndrome nefrítico, y la glucosa en algunas glomerulopatías, como la glomeruloesclerosis focal y segmentaria. Entonces recuerden que en la orina vamos a tener una serie de elementos que son eliminados, ¿no? Y son eliminados a consecuencia del metabolismo, pues, ¿no? Entonces, en una orina normal vamos a encontrar determinadas cantidades de estos elementos. Por ejemplo, la urea podemos encontrarlo pues de 5 a 25 gramos, la creatinina de 800 a 500 miligramos. Esta va a variar de acuerdo a si es varón o si es mujer. También vamos a encontrar sodio, potasio, cloro, calcio y fósforo en las cantidades ya mencionadas, ¿no? Podemos hacer un estudio de la orina de estos elementos. El examen de orina es valiosísimo para el nefrólogo, ¿ya? Porque como al inicio lo había dicho, es una técnica práctica, ¿no? No es muy complicada el tomarte una muestra de orina, no es invasiva, no te tienen que estar pinchando, ¿ya? Y te da una visión bien clara del medio interno y sobre todo de la función del riñón, ¿no? Eh, Estudia, por ejemplo, el pH, la densidad, la glucosa, la presencia de cuerpos cetónicos, ¿no? Que puede darse ver en los diabéticos descompensados, la presencia de hemoglobina libre, los nitritos, etcétera, ¿no? Y a veces como una simple tira. El resultado del examen de orina es prácticamente puede tomarse una hora, ¿ya? Y en una hora puedes tener bastante información. Sin embargo, como también lo había dicho al inicio, tenemos que tener pues una adecuada colección de la muestra. Si yo tengo, acuérdense que a nivel del periné vamos a tener bacterias. Y si yo, por ejemplo, agarro el frasquito estéril de la orina y a la primera micción pongo el frasco y lo saco, probablemente arrastre estas bacterias que están en la superficie y el examen de orina probablemente o el urocultivo me vaya a salir positivo para gérmenes, ¿no? Entonces, por lo general se recomienda. Y otra cosa también, depende, acuérdense que de cuándo tome la muestra. La mejor muestra se dice que es la primera de la mañana, ¿ya? Entonces, para una ya vamos a ver las formas de recoger una adecuada muestra de orina, ¿no? Entonces, de acuerdo, depende pues del análisis a realizar, ¿no? Hay desde orina al azar, que se puede tomar en algún momento, en cualquier momento, ¿ya? Hasta recolección de orina de 24 horas, ¿no?
Muestras de orina al azar por lo general se usan para ver infecciones urinarias, ¿no? Y por lo general se recoge la primera orina de la mañana. Al paciente se le dice que se haga un adecuado aseo y a la hora de tomar la muestra se le dice que orine y sin parar el frasco recoja la muestra en el chorro medio, ¿no? A la mitad del chorro de la orina. ¿Ya? Para el estudio de la proteinuria en orina de 24 horas, que es más fidedigno, para el estudio de la depuración, generalmente usamos la recolección en 24 horas, ¿no? Se recomienda que la primera orina de la mañana, al levantarse el paciente, esa se elimine y luego a partir de ahí todas las orinas que pueda tener las recolecte en en un envase, generalmente pues una galonera, hasta la orina al día siguiente al despertar. Esa orina también la guarda, la del día siguiente. Y la envía al laboratorio para estudio. En cuanto al aspecto de la orina, habíamos dicho pues que podía ser clara generalmente, ¿no? Es un ámbar pálido. Sin embargo, habíamos dicho también que puede variar, ¿no? Si usábamos pues era más transparente si es que el paciente pues eh, tomaba bastante líquido, agua sobre todo, el uso de diuréticos, la diabetes insípida. Amarillo rojizo, con el uso de las pirazolonas, el ácido úrico también, ¿no? Es interesante porque a veces nosotros como médicos tenemos que tener una buena comunicación con el paciente, si no el paciente a veces no vuelve a la consulta. Por ejemplo, hay pacientes que tienen ardor al orinar, molestias, sintomatología urinaria y se les da pues lo que llamamos el piridium. El piridium, pero se le dice, mira, ¿sabes qué? Vas a notar tu orina de diferente color, va a cambiar de color. ¿Ya? Puede ser medio así, medio amarillo rojizo, ¿no? No te asustes, es por el medicamento, hay que avisarle, ¿ya? El otro tema también, podemos encontrar orinas amarillas en pacientes, pues, eh, con uso exagerado de carotenos, ¿no? Que consumen riboflavina también, ¿no? También la orina es parda en pacientes, pues, se acuerdan que consumen grandes cantidades de carne, ¿no? Por ejemplo, las famosas parrillas, ¿no? Es una dieta hiperproteica, color pardo, en las porfinurias, en la urobilinuria, en la bilirruinurias, ¿no? El famoso color rojo es variable, acuérdense que el rojo sí puede significar hematuria y siempre les digo a los chicos, a ustedes, que cuando sinónimo de rojo no es hematuria, porque podemos hablar de hemoglobinuria, podemos hablar de mioglobinuria, puede ser una radomiolisis y no necesariamente una hematuria, ¿no? Entonces, siempre cuando ustedes hagan su historia, pongan, la paciente refiere una orina de color, pues, como lavado de, ustedes pregunten, es como Coca-Cola, es como lavado de carne y lo ponen así en la historia. No le den interpretación porque al final lo que ustedes interpreten de repente no sea y sea otra cosa, ¿ya? La orina también puede ser negra, en una ictericia intensa, en la melanuria, alcaptonuria, ¿no? Es interesante porque cuando yo estuve en mis serums, me vino una mamá y me dijo, doctora, mi hijo orina y cuando yo le pongo su orina en la luz, prácticamente se pone oscura, ¿no? Entonces son esas cosas que a veces uno no se olvida y que son importantes para poder diagnosticar determinada patología, ¿no? En este caso era una porfiria, ¿no? Blancuzcas también, etcétera. Acá vemos unas láminas donde se pueden apreciar algunas características organolépticas eh, y poderlas diferenciar de lo que consideramos patológico y no patológico. Por ejemplo, una orina blanca o turbia, por lo general estamos hablando en casos patológicos de una infección urinaria, ¿no? Lo más probable, una quiluria. Pero también puede ser por la precipitación de fosfatos cuando tenemos orinas donde están por gran tiempo ahí almacenadas y puede haber precipitación de estas sustancias.
Eso también es importante mencionar que las muestras de orina se trabajan inmediatamente, ¿no? El problema es cuando dejan mucho tiempo reposando estas muestras, ya comienzan a precipitarse pues, ciertos elementos o de repente hasta formarse algunas bacterias, ¿no? El color rojo, habitualmente podemos encontrarlo, yo no sé si han visto, pero cuando consumimos remolacha, ¿no? Al comienzo yo he tenido pacientes que se han asustado, ¿no? Con una rojiza, y luego haciéndole la anamnesis había comido pues una ensalada, famosa ensalada rusa, ¿no? Entonces es importante. Y no solamente la ensalada, las beterragas, ¿no? La famosa beterraga, no solamente me va a dar orina así rojiza, sino hasta la deposición es rojiza. No sé si se habrán dado cuenta y quién no en algún momento habrá tenido algún tipo de susto, ¿no? Y también con algunos medicamentos, ¿no? La metildopa, la difenidilatoína, la rifampicina. Claro que no tan marcado como la remolacha. Después tenemos también el color que estamos viendo ahí en la lámina, un color oscuro, casi negro. ¿En qué casos normales podemos tener cuando usamos pues medicamentos como la nitrofurantoína, el metronidazol, los compuestos ferrosos para la anemia, la metildopa, el imipenen, ¿ya? La quinina? Claro que no tan marcados, pero podemos tener cierto cambio de color, ¿ya? Y en casos patológicos, en la porfiria, ¿no? En la hemoglobinuria, en la bilirrubinuria, etcétera, etcétera. Y finalmente vemos una coloración media verdosa, así clara. ¿En qué casos no patológicos? Por ejemplo, cuando damos de ingerir a veces el azul de metileno para descarte de fístulas urinarias, ¿no? Y en otras sustancias o el consumo de otros medicamentos como el trantereno, el fenilsalicilato, etcétera. ¿Y en qué casos es patológico? Cuando tenemos infecciones por pseudomonas, por ejemplo, ¿no? En cuanto a la turbidez, habíamos mencionado que la orina recién emitida es clara, ¿ya? Eh, Vamos a tener, pues, dependiendo, a veces cuando es postprandial, vamos a tener con algunas características de turbidez, ¿no? Si esta orina reposa, como le había dicho también, o si hay presencia de uratos y fosfatos. Los primeros tres son prácticamente características normales. Sin embargo, si yo tuviera una turbidez desde el inicio, debo pensar en una quiluria, ¿no? Y si tengo quiluria, debo descartar una filariasis, una obstrucción linfática. Si tengo una lipuria, debo descartar una fractura de huesos largos, una nefrosis lipoidea, ¿no? También, obviamente, a la cabeza y lo más común es la presencia de bacteriuria, una infección urinaria, ¿ya? El olor es sui generis, sin embargo, este olor puede ir variando, hacerse un poco más fuerte, ¿no? Un olor amoniacal en las infecciones urinarias. Esto es interesante porque el paciente, tú le preguntas, ¿y cómo? El mismo paciente te dice, mi orina apesta, huele mal, ¿ya? Entonces, probablemente estamos hablando de una infección urinaria o un cáncer de vejiga. A veces te dice olor fecal, ¿no? Y hay que pensar que probablemente estamos ante una fístula urinaria. El olor cetónico es un olor a manzana, que estamos hablando de los diabéticos descompensados que cursan con cetoacidosis diabética. Habíamos mencionado, acuérdense también que en la densidad de la orina hay unos aparatitos que estamos viendo ahí en la lámina, que son unos densitómetros, que parecen termómetros y miden pues la densidad de la orina, ¿no? Eh, Acuérdense que la densidad urinaria va a indicar el peso de los solutos disueltos en la orina, ¿no? Los elementos. Y equivale al peso de 1 mililitro de orina comparado con 1 mililitro de agua, ¿ya? Entonces, vamos a ver que esta densidad va a variar de acuerdo a los alimentos, ¿no? A más concentración, más densidad probablemente. Varía con la temperatura, ¿no? Si hay mayor concentración de orina, si hay mayor concentración de azúcares, si hay presencia de contraste yodado, vamos a encontrar densidades mucho más elevadas.
Eh, Acuérdense que al inicio el riñón pierde la capacidad de concentrar, entonces ahí vamos a ver densidades alteradas. ¿Ya? ¿A qué llamamos hipostenuria? ¿No? Es a la imposibilidad de concentrar la orina. Se puede dar en la insuficiencia renal aguda, en la insuficiencia renal crónica y en otro tipo de patología. ¿Ya? La isostenuria es cuando la densidad de la orina es muy similar a la densidad del plasma, ¿no? Y se puede dar también en insuficiencia renal crónica. Entonces, acuérdense que cuando hablamos de enfermedades renal crónicas, más bien tenemos a tener orinas hipodensas porque el organismo pierde la capacidad de eliminar toxinas, ¿ya? Y si tenemos más bien que la orina es bien cargada en toxinas, más que toxinas, estamos hablando bien cargada, una densidad aumentada, debemos pensar que de repente sea por proteínas, de repente por glucosa, de repente por sustancias de contrastes que son osmolares, ¿no? Otras características. Muy bien, y en relación al pH de la orina, habíamos hablado de que generalmente varía de 5 a 8, puede llegar hasta 4.6 de acuerdo al laboratorio en el que se trabaje. La primera micción en la orina, acuérdense que es en ayunas, estamos hablando de pacientes que por lo general pues se acuestan más o menos unas 12 horas luego o 8 horas luego, recién emiten su primera orina en la mañana, puede llegar hasta 4, ¿no? Eh, Sin embargo, hay orinas que tienden a ser alcalinas, por ejemplo, en pacientes que tienen una dieta vegetariana, ¿ya? Y en pacientes que tienen una dieta a predominio de carnes, ¿no? Van a tener esta orina con tendencia a ser acidótica, ¿ya? Dietas cárnicas. Muy bien, luego alcalina también podemos tener en acidosis tubular renal, en la alcalosis respiratoria, alcalosis metabólica, que ya ustedes lo han visto cuando han tocado temas de desequilibrio ácido-base, o de repente lo van a tocar después. Las infecciones urinarias también tienen tendencia a darme orinas alcalinas, como por ejemplo el mirabilis, ¿no? En orinas ácidas, la acidosis cetónica, pacientes pues en ayuno prolongado, este, el diabético, el ayuno, por ejemplo, esos maratonistas, ¿no? Pueden hacer acidosis, acidosis, sobre todo la láctica, ¿ya? ¿Qué más? Si yo tengo, habíamos hablado de las dietas vegetarianas, ¿no? Que me van a dar un pH alcalino. Y también hay dietas, pues, hay pacientes con uso de diuréticos que también van a cambiar el pH. El embarazo, los antiácidos, las muestras postprandiales y los alcalinizantes de la orina también me van a dar alteración de este pH. Entonces, luego pasamos a las características organolécticas de la orina. Vamos a pasar al estudio del sedimento de la orina. Ya en el sedimento de la orina vamos a tener diferentes componentes. Por ejemplo, tenemos las células epiteliales. Estas células epiteliales van a variar de acuerdo a la localización, ¿no? Las renales, por ejemplo, que están bastante arriba, van a ser células pequeñas, poliédricas, núcleo voluminoso. En los uréteres más bien son de otras características, ¿no? Eh, y en la uretra, por ejemplo, el epitelio es cilíndrico. Eso es en cuanto al sedimento de las células epiteliales. Y podemos ubicar el lugar de la lesión, ¿no? Ahí vemos unas láminas. Luego tenemos la presencia de cristales en la orina, ¿no? Estos cristales van a formarse sobre todo cuando eh, esta orina pues tiene un pH ya sea ácido o ya sea alcalino, ¿no? Por ejemplo, con un pH ácido se va a estimular la formación de cristales de ácido úrico, de oxalato de calcio y de uratos amorfos, ¿no? Entonces, los famosos cálculos. En un pH alcalino se va a estimular la presencia de cálculos pues, de fosfato de calcio,
de fosfato amonio magnésico, ¿no? Y obviamente también estos cristales no solamente van a ser predispuestos por este pH, sino por la presencia de otros elementos como la cistina, la leucina y la tirosina. Muy bien, y luego de las células epiteliales, de la presencia de cristales, también tenemos las células sanguíneas que se van a encontrar en este examen de orina, ¿no? Dentro de estas tenemos los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, ¿no? Y nuevamente lo vuelvo a repetir, yo puedo tener leucocituria y puede ser también una TBC renal, ¿no? O genitourinaria y no necesariamente una infección urinaria. En cuanto a los cilindros, los glóbulos rojos también pueden estar asociados a la menstruación o de repente algún sangrado genital y no necesariamente vesical de la vejiga, ¿no? Luego tenemos presencia de cilindros. Estos cilindros van a variar y van a representar algún tipo de patología. De repente sean, por ejemplo, como los hialinos, que sean pues inofensivos, se podría decir su presentación, ¿no? Tenemos cilindros leucocitarios, ¿no? Generalmente en las infecciones urinarias, en las nefropatías también. Cilindros hemáticos en las glomerulonefritis también. Los serios y los granulosos generalmente en las enfermedades renales. Acá más o menos tenemos el significado de la presencia de algunos cilindros en un estudio del examen de orina. Se dan cuenta que es tan interesante este estudio. Habíamos hablado cilindros hialinos, los famosos cilindros de Tams-Horfall, que se encuentran pues y no tienen pues ninguna indicación de que sea patológico. Los cilindros epiteliales en las lesiones tubulares agudas, en las famosas pues necrosis tubulares agudas, ¿se acuerdan de la IRA? ¿Se acuerdan de la insuficiencia renal aguda y la necrosis tubular aguda, que es la IRA parenquimal, ¿no? IRA estructural? En la insuficiencia renal crónica también, en las nefropatías intersticiales agudas, ¿no? Daño intersticial. Los leucocitarios, habíamos hablado de las infecciones urinarias, también las nefritis intersticiales también, algunas glomerulopatías. Los hemáticos, habíamos que diferenciar la hematuria glomerular, ¿no? Que puede deberse a infarto renal, trombosis, etc. Los cilindros granulosos, los serios, generalmente enfermedades renales crónicas, los grasos al síndrome nefrótico, los cilindros oscuros a la necrosis tubular aguda, los cilindros hemoglobínicos a la hematuria glomerular. ¿Qué más podemos encontrar en la orina y que no sea normal? Por ejemplo, la presencia de glucosa. ¿Ya? Por lo general, la glucosa no debería haber en orina, pero si yo tengo un diabético descompensado con gran cantidad de azúcar en sangre mayor de 180 miligramos por ciento, el riñón tiende a pues eliminarlo y entonces vamos a encontrarlo en la orina, ¿no? ¿En qué otros casos vas a encontrar glucosuria? Vamos a encontrar, por ejemplo, cuando hay un trastorno glomerular, como por ejemplo la glomerulosclerosis focal y segmentaria. En un trastorno tubular, por ejemplo, en el famoso síndrome de Fanconi. ¿Ya? Luego tenemos la presencia de cetonas en orina, ¿no? Y habíamos dicho, pues, pueden ser de causa diabética, en una famosa cetoacidosis diabética, o puede ser la del ayuno, ¿no? Generalmente luego del ayuno prolongado. O también asociada al alcoholismo. Habíamos hablado también en cuanto a la hematuria. Teníamos que definir, pues, no siempre la presencia de hematieso en orina va a ser, pues, visto, ¿no? Va a ser macroscópico, ¿no? Vamos a tener hematuria microscópica también. Entonces, la hematuria microscópica, ¿qué significa? Que a simple vista ustedes van a ver una orina normal,
Y cuando la mandan a estudiar o viene un examen de orina, el resultado va a salir pues presencia de hematíes, ¿no? Es importante definir las características de este hematíes microscópico, ¿no? Se dice, ustedes saben que el hematíes tiene una forma así como cóncava en el centro y redondeada, pero esta forma se pierde al atravesar por la membrana basal glomerular. Entonces, cuando el sangrado es glomerular, de origen glomerular, vamos a tener pues que los hematíes pierden su forma y vamos a tener la presencia de hematíes dismórficos. Algunos libros consideran presencia de hematíes dismórficos mayor del 20%, otros mayor del 30%, para considerarlos importantes y considerar ya la hematuria de causa glomerular. Cuando es menos de esta cantidad, se dice que es extraglomerular, que no es del glomérulo, sino puede ser de otra zona, ¿no? Luego tenemos la hematuria, pues que la vemos a simple vista, ¿no? En el examen de orina y que se llama hematuria macroscópica, ¿ya? Es interesante porque hay la famosa prueba de los 3 vasos. Ustedes mandan al paciente a miccionar con 3 vasos, ¿no? Ininterrumpidamente, y el vaso que tiene mayor cantidad de coloración nos puede dar la ubicación aproximada del sangrado. Si el primer vaso es el más rojo, se habla de una hematuria probablemente uretral. Si el rojo es en el segundo vaso, probablemente hablemos de una hematuria de origen prostático. Y si el sangrado pues o la coloración es mayor en el tercer vaso, probablemente estamos hablando de una una hematuria de origen vesical. ¿Ya? Bueno, y la presencia de hemoglobinuria, ¿ya? Pues es variable, puede ser un color rojo vivo o puede ser también un color tipo Coca-Cola. Habíamos hablado pues el tema de la hematuria de origen nefrológica, que era la famosa pues el estudio de hematíes dismórficos, y la de origen urológico o extraglomerular o de vías urológicas, que generalmente es dismórficos en menos del 20-30%. Y vemos las causas: nefrológico, una glomerulopatía, una vasculopatía, y origen urológico, una litiasis, quistes renales, tumores de vejiga, problemas de próstata también. ¿Ya? Es interesante ver que si yo tengo coágulos en el examen de orina, probablemente estoy hablando de un sangrado extraglomerular. ¿Ya? Muy bien. Entonces acá, por ejemplo, tenemos una diferenciación de hematuria extraglomerular y glomerular. Por ejemplo, hablan de extraglomerular, es decir, un cuadro de litiasis, quistes renales y tumores renales, un rojo o rosado. Hay presencia de coágulos, la morfología de los hematíes normales y los acantocitos están ausentes. Cuando hablamos de tipo glomerular, es decir, una glomerulopatía, una vasculopatía, tenemos un color rojo también, que puede darse, como habíamos mencionado, o también un color tipo Coca-Cola, medio marrón. No hay presencia de coágulos, hay hematíes dismórficos y generalmente puede haber presencia de acantocitos. Y luego tenemos, acuérdense que hay, normalmente hay proteínas en la orina, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a poder cuantificar? Antiguamente usábamos el método del semicuantitativo del ácido sulfosalicílico. Yo les cuento que cuando yo era residente y estaba en el hospital del niño, hacíamos orinar al paciente en una vasija, agarrábamos ¿cómo se llama? No es Petri, no sé cómo se llama, bueno, una estructura y echamos una gotita de este ácido sulfosalicílico, ¿no? Y lo mirábamos a trasluz y veíamos pues si estaba
más o menos turbio y le poníamos pues 1, 2, 3, 4 cruces, ¿no? Tenía la ventaja que era una prueba rápida, ¿no? Sin embargo, yo creo que tampoco soy muy antigua, pero luego aparecieron las famosas cintas reactivas, ¿no? Entonces vemos al otro lado que agarran la muestra y lo introducen la tira reactiva y de acuerdo a la coloración de cambio vamos a dar un aproximado de cuánto de proteinuria tiene el paciente. Habíamos dicho, si recolectábamos la orina de 24 horas, los valores normales eran menos de 150 miligramos, pero también tenemos muestras de orina al azar. El tema de la orina al azar, como lo habíamos dicho, puede variar porque si el paciente comió tal cantidad de carnes, probablemente me dé pues un falso positivo, ¿no? En la orina al azar vamos a tener, pues, y obviamente también en los pacientes diabéticos, perdón, en los pacientes diabéticos se trabaja mucho para ver prevención, el tema de la albuminuria. Acuérdense que las etapas de la nefropatía diabética al inicio pues son hiperfiltración, luego viene una microalbuminuria esporádica, microalbuminuria persistente, luego una proteinuria y luego una elevación de ureacreatinina, una insuficiencia renal, ¿no? Entonces, si yo tengo pacientes diabéticos y quiero hacerle un adecuado seguimiento, le voy a pedir inicialmente el tema de la albuminuria. Recordemos que los valores normales de albúmina son menos de 30 miligramos en orina de 24 horas, pero cuando ya tengo entre 30 y 300, ya estoy hablando, más de 30, estoy hablando de una microalbuminuria. Y más de 30 estamos hablando de una microalbuminuria y una macro más de 330, ¿no? Muy bien. Recordamos también que la proteinuria puede ser normal. ¿En qué casos? Si estoy con el ejercicio, si estoy con fiebre, si hay mucho frío. Pero también esta proteinuria me puede estar indicando lo más probable que un daño renal. Acuérdense que cuando hablamos de glomerulopatías, por lo general pues son en grandes cantidades, mayor de 3.5 gramos. Cuando hay tubulopatías o nefritis intersticiales, generalmente estamos hablando de menos de 2 gramos. Este es un proteinograma electroforético. ¿Qué significa? A ver, que en la orina, acuérdense que eliminamos aproximadamente en valores normales 150 miligramos en orina de 24 horas. Eso es normal. Pero esta orina que eliminamos no solamente tiene albúmina, tiene otros componentes como la alfa globulina, ¿no? 1, la alfa globulina 2, la beta globulina, la gamma globulina, ¿ya? Y por ejemplo, acá tenemos una lámina a la derecha donde no se ve con el mouse, pero vemos pues que hay un pico de globulina gamma, ¿no? Entonces estamos hablando de una gamapatía monoclonal. Es interesante porque en el mieloma múltiple yo puedo encontrar la presencia de este evento, ¿no? Elevación de la gamapatía monoclonal en orina. En sangre y en orina, ¿no? Y la presencia de cadenas ligeras CAPCA y lambda. Muy bien, acá más o menos vemos las características de la proteinuria, ¿no? Asociada a qué cosa estamos. Habíamos dicho pues las de pequeña cantidad, menos, acuérdense que el 150 es lo normal, pero menos de 500 podemos encontrar en infecciones urinarias, en riñones poliquísticos, ¿no? Ya de 0,5 a 3,5, ¿te acuerdan que les dije en los problemas intersticiales, ¿no? Y más de 3,5 ya en las glomerulopatías. Vemos que lo ideal no es encontrar esterasa leucocitaria y la presencia de ya me va a indicar que hay una infección urinaria. Puedo yo no encontrar la bacteria, puedo encontrar leucocitos y esterasa leucocitaria y yo ya diagnostico una infección urinaria. También igual con los nitritos. ¿Mm? Acuérdense que estos generalmente
Estas bacterias que se encuentran en las infecciones urinarias van a reducir el nitrato a nitrito y es por eso que se presenta positivo en casos de infecciones urinarias, ¿no? La presencia de bilirrubina, habíamos mencionado que por lo general es negativo, pero en ictericias y cirrosis y hepatitis podemos encontrarlas positivas. La presencia de urobilinógeno, ¿en qué caso vamos a encontrar presencia? En intoxicaciones por cloroformo, enfermedades hemolíticas, una anemia hemolítica, por ejemplo, y la detección temprana de daños celulares como la hepatopatía. Y acá tenemos un caso ya para terminar las características de la orina. Miren, paciente de 78 años, consulta por debilidad y dolores óseos, al examen físico, palidez, hipertensión arterial, por lo que se decide su hospitalización. Exámenes de laboratorio, hemoglobina en 10, velocidad de sedimentación 100, leucocitos 9100, la urea en 70 miligramos por ciento, creatinina en 2.1 miligramos por ciento, examen de orina, densidad 1018, pH 6, proteínas en orina negativo, presencia de cilindros granulosos, ecografía renal, hiperecogenicidad y asimetría renal de 1 centímetro, por lo que se le realiza arteriografía con contraste yodado no evidenciando estenosis renal. Ecodoppler, índice de resistencia del 73%. Presenta deterioro, elevándose la creatinina de 2.1 a 4. La proteinuria en 4 cruces, densidad 1035, presencia de cilindros hialinos granulosos y no se presenta hematuria y hay leucocitos 10 por K. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica? ¿No? Acuérdense que, bueno, por el tiempo, vamos a tratar de aclararlo rapidito, pero pacientes con esta edad probablemente pues que tenga dolores óseos, debilidad generalizada, anemia, ¿no? Y insuficiencia renal, lo primero que sospechamos es la posibilidad de un mieloma múltiple. Tendría que haber también hipercalcemia, ¿no? Eso es otro dato importante. Sin embargo, lo que llamaba la atención es que las proteínas en orina era negativa. ¿Ya? Entonces, pero hay que ver también, y por qué lo traigo a colación, porque se tomó la tira reactiva o se tomó el ácido sulfosalicílico. Entonces, generalmente en las tiras reactivas no identifican estas paraproteínas, es por eso que salió negativo, pero luego ven que al paciente le hacen con la sulfosalicílico, que es una cruz, 2 cruces, 3 cruces, y sí le encuentran presencia de proteinuria. Además que el paciente también empeora su cuadro. ¿Y por qué empeora su cuadro? ¿No? Empeora su cuadro porque se le pone sustancia de contraste, que es un nefrotóxico. Entonces, si estaba en 2 de creatinina, encima deshidratado, anciano, obviamente pues ha llevado a que se empeore la función y la creatinina suba mucho más. ¿Ya? Muy bien, yo creo que ese es el caso y no sé, estoy dispuesta a aclarar algunas preguntas rapidito mientras voy bajando la siguiente presentación. Doctor, una pregunta. Sí, te escucho, Francesca. Mm, Doctora, dijo que era mayor a 20% o menor a 20% de hematíes dismórficos para que se consideren de origen glomerular.
Mayor de 20%. Algunos libros consideran 30%. Gracias, doctora. Ya. Y en Sí. ningún caso los cilindros hialinos serían patológicos. No, los cilindros hialinos no son patológicos porque tú puedes tener cilindros hialinos que son los cilindros de Tan Horfall, ¿no? No se consideran patológicos en ningún caso. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ya, un favor, tenemos 5 minutitos para que tomen una agüita, algo y volvemos. ¿Está bien? Para seguir con nuestra clase de enfermedad renal crónica.